Pronto. Então, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindas. Eu vou falar brevemente, né, um pouco da proposta desse evento. Né? Talvez quem já conhece a gente sabe qual que é a proposta, né? Mas nem todos que estão aqui eu conheço pessoalmente, então é importante explicar. Os diálogos contemplativos, eles são uma série de atividades, né, que eu e o Ale, que somos alunos do curso de Psicoterapia Contemplativa do Instituto Nalanda, estamos promovendo como uma parte da nossa formação, né? A Yara, que está aqui, também está fazendo a formação com a gente, e o Javier é nosso professor, né? E o objetivo desse trabalho é trazer a psicoterapia contemplativa para os falantes de língua portuguesa, né? Nós, como estudantes, a gente sentiu muita dificuldade de não ter materiais em português, de não ter muitos professores em português, né? Pessoas que pudessem falar na nossa língua. Então, a gente tomou essa nossa dificuldade como uma intenção de que outros estudantes pudessem ter essa oportunidade, né? De aprender sobre psicoterapia contemplativa na nossa língua, né? Então, é essa a nossa intenção com esses eventos. E aí, a ideia é a gente fazer eventos até junho, a princípio, né, mensalmente, trazendo vários professores, tanto do curso, né, quanto brasileiros, que são referências em psicoterapia contemplativa. Bom, meu nome é Fernanda, né, acabei falando, não me apresentei, sou psicóloga, moro em São Paulo. Aqui da nossa equipe tem o Ale também. Quer se apresentar, Ale? Só dar um abraço para todos, agradecer a presença do Javier, agradecer profundamente a gentileza da Yara, que está nos ajudando com a tradução simultânea, a Fernanda, querida parceira desse projeto, e a todos vocês que estão aqui brilhantando esse momento. Uma gratidão imensa. Sim, agradecer muito a Yara, porque ela é uma parceira nossa aí nas traduções, né, tanto das aulas quanto desses eventos, assim, sempre super disponível para ajudar a gente nesse grande objetivo, né, que é trazer para a nossa língua, assim, uma alegria muito grande ter ela com a gente. E agradecer muito ao Javier, que é um professor que ele é o coordenador desse curso, né, que a gente está fazendo em língua espanhola, e as suas aulas têm sido incríveis, né? Incríveis. Assim. A gente recentemente teve uma aula sobre aceitação em psicoterapia e, para mim, pessoalmente, foi uma aula que... Sabe aquelas aulas que você fala, caramba, né? Assim, é isso, né? Preciso entender mais sobre isso. Eu acho que é um caminho essencial, né? Dentro da psicoterapia contemplativa. Então, pensamos em trazer o Javier para falar um pouquinho mais sobre isso para a gente. Então, vou apresentar o professor Javier para vocês. O professor Javier, ele é médico pela Faculdade de Medicina da Universidade de Saragoça, é especialista em psiquiatria e doutor em ciências médicas pela Universidade de Saragoça também, docente titular do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Saragoça, da Faculdade de Medicina de Saragoça, psiquiatra do Hospital Miguel Servet, de Saragoça, na Espanha, presidente da Sociedade Espanhola de Medicina Psicossomática e coordenador do Master em Mindfulness da Faculdade de Medicina de Saragoça. Autor de mais de 10 livros científicos e de mais de 200 artigos científicos sobre dor, fibromialgia, depressão e mindfulness. Então, agradecer muito, professor Javier, seja muito, muito bem-vindo a esse espaço, e vou passar a palavra para você então, Javier. E para quem quiser, a gente está com a tradução simultânea da Yara, né, como eu já disse. É só clicar aqui no botãozinho que tem um globo e escolher português. Que aí a Yara vai fazer a tradução para vocês, tá bom? Então, professor Javier, a palavra está com você. Ok. Muy bien, pues
Buenas noches en España, buenas tardes en Brasil. Un placer estar con vosotros, Fernanda, Alex, que nos conocemos hace tiempo, compartiendo con vosotros algunas ideas sobre mindfulness y sobre todo aceptación en estos tiempos complicados en los que vivimos. Necesitaría que me dejaseis compartir pantalla para poder poner la presentación. Yo voy a colocarte como co-host. Sí, no hace, bueno, si quieres, pero no hace falta, ¿eh? En compartir pantalla puedes aceptar la posibilidad de que todos compartan pantalla y ya está, ¿eh? Como quieras. Ok. Te coloqué como co-host, Javier. Ok. Está como co-host. Perfecto. Venga, pues os comparto pantalla y empezamos. Esto sería lo que veríamos, la red de sufrimiento, cómo la aceptación permitiría facilitar la resiliencia. La vida es una interpretación y la importancia de los valores y el sentido de la vida para afrontar el sufrimiento. Y unas conclusiones finales. En yo creo que 25 minutos os comento esto, haremos un par de prácticas y luego dejamos tiempo para preguntas. Empezaría hablando de la realidad del sufrimiento. El sufrimiento ha sido el tema principal en todas las religiones, porque es algo que el ser humano no desea, pero que le acompaña sistemáticamente. En las tradiciones orientales, y mindfulness lo ha incorporado, se habla de dos tipos de sufrimiento. El inevitable, que también se le ha llamado dolor. A mí no me gusta mucho este nombre como médico, porque dolor parece que tiene una connotación más física, y el sufrimiento evitable, o que también se llama sufrimiento. Según la tradición oriental, el sufrimiento inevitable sería el envejecimiento, la enfermedad y la muerte nuestra y de nuestros seres queridos, un sufrimiento que los seres humanos tenemos que conllevar de una forma inevitable. En mi perspectiva, yo le daría un tono más amplio y diría que es el sufrimiento que nos trae la vida. Todo tipo de sufrimiento, desde perder el trabajo, que nuestra pareja nos abandone, puede ser una enfermedad, por supuesto, sufrimiento inevitable, sufrimiento que nos trae la vida, y luego estaría el sufrimiento evitable, que sería la interpretación que nosotros hacemos de eso. Cómo nosotros nos generamos más sufrimiento en base al sufrimiento que ya viene dado. Esto es lo que en las tradiciones orientales se habla de la parábola de las dos flechas, ¿no? La primera flecha, la que nos clava la vida, imagínense, me deja mi pareja. La segunda flecha me la puedo clavar yo si me digo a mí mismo, nadie me va a querer nunca, nadie, tanto como esta persona, o no soy digno de ser querido. No sé si lo ven. El sufrimiento primario viene, se produce, el sufrimiento secundario nos lo generamos nosotros frecuentemente. Yo soy psiquiatra y siempre digo que cuando empecé a trabajar me impresionó la cantidad de sufrimiento que hay en el mundo y sobre todo que este sufrimiento, la mayor parte, es evitable. Nos lo generamos nosotros. ¿Qué podemos hacer con el sufrimiento? Habría dos opciones. O nos resistimos a él y nos generamos más sufrimiento, o lo aceptamos y entonces no generamos tanto sufrimiento. La ecuación de ese sufrimiento evitable es la resistencia, la no aceptación ante el dolor, ante el sufrimiento inevitable. ¿Vale? Pongamos el ejemplo de la pandemia, que ha asolado a todos los países del mundo, ¿no? El sufrimiento producido por el aislamiento, por la pandemia, etcétera, si lo aceptamos, se queda simplemente en ese sufrimiento inevitable. Pero mucha gente que no lo ha aceptado, que se ha resistido, que ha pensado esto es terrible, se ha gestionado mal, no es justo, etcétera, ese sufrimiento se multiplica debido a la resistencia que ofrecemos a un sufrimiento que es inevitable, que no hemos podido escaparnos de él, que está producido por la pandemia. No sé si pueden verlo. Si ustedes aceptan, no se resisten a lo inevitable, sufrirán menos, pero si no resistimos, aumentamos este sufrimiento. ¿Qué podemos hacer con el sufrimiento? Estas serían las 4 reacciones posibles. Fíjense que el eje importante es este eje vertical. Es decir, mis acciones
pueden cambiar el mundo o no pueden influir sobre el mundo. Y sobre este eje decidimos si actuamos o no actuamos. La recomendación sería que si yo puedo cambiar el mundo, puedo incidir en él, actúo. ¿Vale? Y cuando soy consciente de que no puedo cambiar el mundo, de que no puedo hacer nada por cambiar lo que está ocurriendo, entonces lo que tengo que hacer es aceptar. Y la recomendación desde la perspectiva de la psicología de mindfulness es movernos en este eje. Es decir, actuar mientras podemos cambiar el mundo hasta que no podemos cambiar el mundo y entonces aceptamos, y aceptamos mientras no podemos cambiar el mundo, pero cuando vemos que podemos cambiarlo, volvemos a actuar. Nos manejaríamos en este eje de actuación-aceptación. Nosotros en psicología, ¿no?, decimos que lo sano es flexible. Esta es la acción sana y por eso nos movemos de forma flexible entre actuación y aceptación. Sin embargo, lo patológico es mucho más rígido. Habría otras dos formas de reaccionar que generalmente son muy inflexibles. Hay gente que siempre reacciona resignándose o siempre reacciona sobreactuando. La resignación, que no recomendamos, es diferente de la aceptación. Sería no actuar cuando mis acciones pueden cambiar el mundo. Insisto, esto no lo recomendamos. Si tú puedes cambiar el mundo, actúa, no te resignes. Y la otra forma de reacción ante el sufrimiento, que es la más frecuente hoy en día, es que aunque yo no pueda cambiar el mundo, sigo actuando, sobreactuando, hasta que me agoto. Les decía que la gente que no es flexible, que no es sana, normalmente utiliza sistemáticamente una de estas dos estrategias. O se resigna casi siempre o sobreactúa casi siempre. Les invito a que observen cómo actúan ustedes. Vamos a ir analizando cada una de ellas. Las acciones inadecuadas serían la resignación, insistimos, no la recomendamos, es no hacer nada ante un problema, aunque podríamos hacer algo, cambiar el mundo. Es una actitud pasiva y no efectiva. El individuo piensa que tiene menos control del que tiene y se define con frases como no hay nada que hacer o no vale la pena hacer nada. No la recomendamos. Tampoco la sobreactuación irracional, que es la más frecuente hoy en día. Es negar el problema y sobreactuar en mi intento desesperado de solución. Es una actitud activa, pero no es efectiva. El resumen, yo diría que es esta frase: si uno quiere, puede conseguirlo todo. No sé si a ustedes les han golpeado con esta frase. A mí sí, mucho, en todo mi entorno, cuando éramos pequeños, ¿no? El mensaje es: si quieres, puedes conseguir cualquier cosa. Fíjense que desde la perspectiva psicológica esto es un delirio, esto no es así. La frase exacta sería: si te esfuerzas mucho, tienes más probabilidades, pero ninguna certeza de que podrás conseguir tal o cual cosa. ¿Me explico? Si yo me presento a una oposición y hay 10 plazas para 1000 personas, 990 no van a aprobar, hagan lo que hagan. Esto serían las reacciones inadecuadas. Y las reacciones adecuadas serían estas, ¿no? La actuación. Si pensamos que podemos cambiar el mundo, hay que actuar. No de cualquier forma, no a lo loco. Hay una forma, nosotros insistimos en ello, damos cursos sobre eso, con solución de problemas. Es una forma sistemática de actuar. Se ve el problema, se generan soluciones, se decide cuál es la mejor solución para nosotros y se actúa, pero no a lo loco. Si uno tiene dudas de si tiene o no que actuar, ensayo ya recomendamos que actúe. Si tiene dudas de si puede cambiar el mundo, recomendamos que actúe y lo vea. Y cuando ya esté convencido de que no puede cambiar el mundo, de que no puede hacer nada por modificar lo que está ocurriendo, entonces hay que aceptar. La aceptación de la realidad es admitir que el dolor forma parte de la vida y dejar de luchar contra lo que no se puede cambiar. Ni se sobreactúa ni se resigna. Es una actitud efectiva, pero activa. La aceptación no es una cosa pasiva, no, porque tengo que cambiar mi mente para que acepte algo que quería conseguir y no va a poder conseguir. Son frases como las de tipo de ya he hecho todo lo que se podía hacer y así es el mundo, así está bien también, no lo puedo cambiar. Una representación de estas formas de reaccionar sería lo que llamamos la metáfora del lapicero. No sé si ustedes tienen un boli o un lápiz a mano, no hace falta que lo tengan. Si yo les preguntase, ¿qué fuerza necesitan
para escribir. Entre 0, nada de fuerza, entonces se les cae el boli, o 10, máxima fuerza. La mayor parte de la gente nos dice 4/10, 5/10, 6/10, ¿no? Una fuerza media. Imagínense que les pido, cojan el boli con la máxima fuerza posible, con una fuerza 10. Si lo hacen así, les pido que escriban. ¿Podrían escribir? Muy mal, porque están haciendo demasiada fuerza, están sobreactuando. ¿Y cuánto tiempo podrían escribir? Muy poco, unos segundos, porque estarán agotados. Eso es la sobreactuación. La aceptación tiene que ver con hacer exactamente la fuerza necesaria, ni más ni menos. Si hacen esa fuerza, 4/10, van a poder escribir perfectamente y todo el tiempo que quieran, horas. Esto es lo que recomendamos con la aceptación. Por eso solemos utilizar este proverbio chino, ¿no? Que dice, si un problema tiene solución, ¿por qué preocuparse? Es decir, resuélvelo, resolución de problemas. Y si no tiene solución, ¿por qué preocuparse? Acéptalo, aceptación, ¿no? Pero nunca te preocupes, la preocupación es absolutamente inútil, ¿eh? ¿Qué hace difícil aceptar el sufrimiento? ¿Qué hace difícil? Por un lado, la aceptación es difícil cuando algo es muy importante para nosotros. Cuanto más importante, más difícil es aceptar algo. Por ejemplo, la muerte de un hijo, ¿no? Es muy difícil de aceptar porque es muy importante. Para eso nos aferramos al sentido de la vida, porque nos da perspectiva. Hablaremos de ello. La sensación de control. Siempre pensamos que tenemos más control del que tenemos. El desarrollo tecnológico ha hecho que el ser humano siente que tiene mucho control, pero no es así. La pandemia nos ha venido a confrontar con este tema. Un virus diminuto ha puesto boca abajo el planeta y no hay tecnología para controlarlo. El ser humano no controla tanto como se cree. El sentido. Es más fácil aceptar cualquier cosa si tiene un sentido para nosotros. Tener creencias religiosas, espirituales, facilita el dar un sentido al sufrimiento. Y esa es una de las dificultades para el ser humano ahora, que no encuentra sentido al sufrimiento. Y luego habría un error de concepto importante en la aceptación. La aceptación no es estar de acuerdo en algo. Nosotros cuando damos cursos de aceptación, la gente nos dice, pero tú, Javier, ¿estás de acuerdo en que haya hambre en el mundo? ¿Aceptas el hambre en el mundo? ¿Aceptas la injusticia? ¿Aceptas...? No, la aceptación no implica estar de acuerdo. La aceptación implica asumir que yo no puedo cambiarlo. Que yo puedo actuar a un nivel muy local, en mi entorno, etcétera, pero que yo no puedo cambiarlo. No sé si ven esa diferencia. Ese es un error que hace que mucha gente tenga dificultades para la aceptación. Creer que es estar de acuerdo. No, es simplemente asumir que no lo puedo cambiar. ¿Vale? Sobre esta base vamos a intentar trabajar la aceptación. La aceptación es una emoción sublime, que facilita la resiliencia. Mucho de nuestro sufrimiento ocurre porque no tenemos aceptación. Piensen que la vida del ser humano es un duelo continuo. Estamos continuamente perdiendo cosas. Perdemos la juventud, perdemos familiares, perdemos facultades físicas, perdemos la belleza, si es que la tuvimos, ¿no? Etcétera, etcétera. Vamos perdiendo continuamente todo y hay que hacer el duelo de todo. Y el duelo solo se termina con la aceptación. Si no aceptan todas esas pérdidas, irán arrastrando sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento. La resiliencia tiene que ver con la aceptación. Vamos a intentar desarrollar aceptación, esta emoción sublime. La aceptación, como cualquier emoción, tiene un componente corporal y tiene un componente cognitivo, de pensamiento. Vamos a ver cómo podemos conectar con esto. ¿Cuál sería la postura de la aceptación? La aceptación se desarrolla como la compasión. Posturas, gestos, en vez de compasivos, de aceptación, y frases, en vez de compasivas, de aceptación. ¿Cuál sería la postura de aceptación? Seguramente esta es la más aceptada. Conocerán la piedad de Miguel Ángel. La Virgen sosteniendo a su único hijo muerto. La muerte de un hijo en psicología se considera que es el mayor sufrimiento que puede tener el ser humano. Los que tenemos hijos no tenemos duda, es así. Imagínense la Virgen, su único hijo muerto. ¿Existe mayor sufrimiento? Yo no estoy en la cabeza de la Virgen María, pero imagino que ella no estaría de acuerdo en que su hijo hubiese muerto, en que la aceptación no es estar de acuerdo. La aceptación es asumir, como ella asumiría, que no
podía cambiar nada. Fíjense la postura de la Virgen. Con el brazo derecho recoge el cuerpo de su hijo y con el brazo izquierdo palmas hacia arriba en señal de aceptación. Y miren la cara, absolutamente relajada. No se echa la culpa a nadie, ni a los que lo han matado, ni a Dios que lo ha permitido, ni a nadie. Simplemente asume que eso es así, sin culpa, sin ira, sin resistencia. La postura de la aceptación. ¿Y cuáles serían las frases de aceptación? Son frases que resumen que no hay posibilidad de lucha, que no hay expectativa de cambio, que no puede ser de otra manera. Frases del tipo, así son las cosas, así es la vida, así es el mundo. Así terminó, esto es lo que hay. Y al final, si podemos, intentar asumir que hay que cerrar página, que hay que seguir, que aunque las cosas no son como yo quisiera, tengo que hacer el duelo y seguir con mi vida. Por eso, así también está bien. Estas serían las frases de aceptación. Esto es lo que llamamos aceptación básica. Básica no quiere decir que sea simple, es decir, que hay una forma todavía más profunda de aceptación, que tiene que ver con la interpretación. La vida es una interpretación, todo es una interpretación. Como está llena de incertidumbres y nos produce estrés, el diálogo interno intenta interpretarlo todo para intentar entenderlo. Pero la vida es neutra, la vida es como es. Todos hemos podido tener contacto, yo soy psiquiatra, he visto muchos casos de divorcio, muchas depresiones, muchos infartos, etc. Y fíjense, estos hechos, porque son hechos desnudos, hechos neutros, pueden ser interpretados de muy diferentes maneras. Por ejemplo, la depresión. Quizás el 60-70% de personas que yo haya visto con depresión dicen que es lo peor que les ha pasado en la vida, que les acompaña una sensación de culpa, de fracaso, de baja autoestima, etc. Pero quizás un 30% de personas con depresión te dicen que es lo mejor que les ha pasado en la vida. Lo mejor, porque les ha permitido parar, darse cuenta de lo que es importante en la vida, reestructurar todo su esquema de valores y ser consecuente con eso. Lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Cómo puede ser el mismo suceso, lo mejor o lo peor? Lo mismo les diría con un infarto de miocardio o con un divorcio. Es lo mejor o lo peor porque está en la mente. Es lo que ustedes quieran. La vida es neutra, es lo que ustedes quieran. Para representar esto solemos utilizar, es muy probable que la conozcan, la historia de Wei. Wei era un campesino de la China medieval, ganadero, que tenía caballos. Llegó el verano y los caballos se fueron a la montaña y técnicamente se quedó arruinado. La gente del pueblo vino a decirle, señor Wei, tiene que estar muy triste porque ha arruinado. El señor Wei, muy mindful, dijo, puede que sí, pero puede que no. Pasaron unos meses y sus caballos en el invierno volvieron al pueblo, habían criado y había 3 veces más ganado. Técnicamente era rico. La gente del pueblo vino a decirle, señor Wei, tiene que ser muy feliz, es rico ahora. El señor Wei, muy mindful, dijo, puede que sí, pero puede que no. Pasaron algunos meses y el hijo primogénito varón del señor Wei tuvo un accidente con los caballos, se rompió varias vértebras y tuvo que quedarse en cama meses. Todo el pueblo fue a decirle, qué gran desgracia, señor Wei, su hijo primogénito varón, meses encamado. El señor Wei dijo, puede que sí, puede que no. Pasaron unos meses y China entró en guerra con Manchuria y el emperador ordenó ir a la guerra a todos los primogénitos del país. Todo el pueblo fue a decirle, señor Wei, qué suerte, todos nuestros hijos morirán en la guerra, menos el suyo, que está en la cama. El señor Wei volvió a decir, puede que sí, pero puede que no. Nadie sabe cuando algo que nos ocurre es una suerte o una desgracia. No lo sabemos. Esto es lo que intentamos en la aceptación avanzada. Utilizando este proverbio, una pérdida, una ganancia, intentamos centrarnos en los aspectos positivos que pueda tener esa situación negativa que nos ha ocurrido. En mi opinión, esta es la técnica psicológica más potente. Le llamamos técnicamente la reinterpretación positiva de las situaciones vitales negativas, ¿no? Es como reinterpretar.
Fíjense, por ejemplo, la muerte de un padre, ¿no? Se muere mi padre cuando yo tengo 30 años. Puedo pensar, qué mala suerte, soy demasiado joven todavía para quedarme sin padre. Pero también puedo pensar, qué suerte he tenido. He estado 30 años conviviendo con una persona tan excepcional como mi padre. ¿Cuánta gente no ha tenido esa suerte? Una pérdida, una ganancia, siempre van juntos. Una situación, por muy negativa que sea, siempre tiene algo positivo. Y una situación, por muy positiva que sea, siempre tiene algo negativo, un coste. Donde ponemos la atención es una decisión nuestra. No estoy diciendo que lo positivo compense lo negativo, pero seguro que hay algo positivo, ¿eh? Incluso en las situaciones más extremas, ¿eh? Imagínense, nosotros lo utilizamos en terapia, la muerte de un hijo, lo peor que le puede pasar a una persona. ¿Qué puede haber de positivo en eso? ¿Eh? Lo que siempre hay de positivo son dos cosas. Uno, sobreviví. ¿Me explico? He podido estar y seguir ante una situación tan adversa como esa. Sobreviví. Por tanto, si he sobrevivido a eso, cualquier otra cosa en la vida será menos mala. El segundo aspecto es todo esto que he aprendido, todo este crecimiento personal que me ha producido todo este sufrimiento, puede ayudar a otras personas que también tienen el mismo sufrimiento. Es decir, puede ayudar a otras personas que también han perdido un hijo como yo o han tenido la misma desgracia que yo. Muchas personas consiguen, dándose a los demás en este sentido, sobrellevar mejor ese sufrimiento. Vamos a intentar hacer esta práctica de aceptación. Vamos a hacerla un momento, si les parece. Muy brevemente. Les invito a que cierren los ojos, a que seleccionen algo que no acepten. Les invito a coger algo del pasado, porque uno de los temas que a veces hace difícil la aceptación es pensar que todavía podrían hacer algo, cambiar. Si es algo del pasado, no hay duda. Eso no se puede cambiar. Vayan a eso del pasado que no aceptan y si ya lo tienen seleccionado, tráiganlo a la mente. Verán que produce malestar en la mente y sobre todo tensión en el cuerpo. Y ahora vamos a practicar la aceptación. Lo primero, generemos la postura de aceptación. Palmas hacia arriba. Relajen el cuerpo todo lo posible, aunque no podrán porque está en la mente lo que no aceptan. Pero vean que el simple hecho de poner las palmas hacia arriba ya relaja, ya facilita la aceptación. Y vamos a las frases de aceptación. Solemos hacer 3 rondas, 3 ciclos de 3 frases, igual que en compasión. Es un esquema estándar, pero pueden modificarlo. Las frases que hay que decir con un tono tranquilo, sin expectativa de cambio, serían del tipo de: así es la vida, esto es lo que ocurrió, así son las cosas. Ven que lo que expresa es que no puede ser de otra manera, que no hay ninguna posibilidad de cambio. Dejaríamos 1 o 2 minutos que esas frases de aceptación y la postura de aceptación, palmas hacia arriba, vaya permeabilizando, vaya modificando nuestra mente y nuestro cuerpo. Podríamos hacer una segunda ronda de frases. Si quieren pueden personalizarlas más todavía. Algo así como: así fueron las cosas para mí. Esto fue lo que me ocurrió. Así es mi vida. De nuevo, frases que demuestran que no puede ser de otra manera. Postura de aceptación, palmas hacia arriba. Eso va a ir cambiando, modificando mi visión del mundo. Y dejamos un minuto así y vamos a una tercera y última ronda. De nuevo, las 2 primeras frases en esa línea. Así son las cosas. Esto es lo que ocurrió. Y si pueden, la tercera y última de las frases, la 9ª frase, tendría que ser algo así como: y pese a todo, y que pese a las cosas no son como yo esperaba o como yo quería. Pese a todo, ya que no puedo cambiarlo. Así está bien también. No hace falta que me pelee con eso, que me resista a eso. Así está bien también. Y dejaría unos segundos para penetrar esta aceptación en mi cuerpo.
Esto sería lo que llamamos aceptación básica. Haríamos también una aceptación más avanzada si podemos. Esta aceptación consistiría en una pérdida o una ganancia. ¿Pueden ver alguna ganancia, algo positivo de eso negativo que les ha ocurrido? ¿Pueden verlo? No siempre es fácil y no estoy diciendo que la ganancia compense a la pérdida. Simplemente que muchas veces hay también una ganancia. Les voy a poner un ejemplo personal. Mi madre murió antes que mi padre, 4 o 5 años antes. Por supuesto, fue una gran pérdida para mí, aunque yo ya era mayor, tenía 35 años o lo que fuese. Mis padres siempre funcionaban en pack, en conjunto. Y mi madre era quien llevaba más la voz cantante, quien llevaba más las relaciones con el resto de las personas. Cuando murió mi madre, mi padre se quedó solo. Y lo que descubrí fue una persona absolutamente encantadora y que había quedado oculta de alguna forma por la personalidad arrolladora y extrovertida de mi madre. Fíjense que no estoy diciendo que la muerte de mi madre compensase este descubrimiento de mi padre, pero sí ocurrió. Ambas cosas fueron simultáneas, una pérdida, una ganancia. Casi siempre el mundo funciona así. Pérdidas van con ganancias, ganancias van con pérdidas. La dualidad siempre está. No digo que la ganancia compense la pérdida, pero ustedes deciden dónde ponen la mirada, en la pérdida, en la ganancia o en la ecuanimidad, en el descubrimiento de que pérdida y ganancia van siempre juntos. Si pueden ver este aspecto positivo, si pueden ver esta aceptación más avanzada, les dejo unos segundos. Generalmente suelen ser aspectos de crecimiento personal, de poder ayudar más a otras personas, de sabiduría. Si han podido hacer este aspecto más avanzado, cerraríamos aquí y volveríamos a traer a la mente aquello que no aceptaban. Seguramente con una sola práctica no lo aceptarán del todo, pero casi seguro que lo aceptan más que antes. Y lo notarán porque si traen a la mente eso que no aceptan, hay menos malestar en la mente y hay menos tensión en el cuerpo. Y también seguramente va empezando a aparecer una sensación de tristeza serena, de sensación de que eso que han perdido lo han perdido para siempre, que no volverá, pero que pese a ello pueden seguir siendo felices. Les dejo unos segundos para cerrar este proceso, esta práctica de aceptación que es muy potente y que les invito a que hagan con ustedes y con sus pacientes, clientes o lo que sea. Por último, quería comentarles el tema de la perspectiva del sentido de la vida y los valores. Les decía que es difícil aceptar aquello importante, pero si tenemos un claro sentido de la vida, podemos relativizar lo que es importante y lo que no es importante y además podemos darle sentido. En este momento la psicología considera que el sentido de la vida, el grado en que un individuo da sentido a su vida y cree que tiene un propósito general, es clave para la felicidad. Es difícil ser feliz si uno no tiene un sentido de la vida, ¿no? Ese sentido de la vida se asocia a mayor bienestar psicológico, a menos trastornos psiquiátricos, a mayor resiliencia. Porque el sentido de la vida nos da perspectiva, sabemos lo que es importante. Generalmente estamos atrapados en el día a día. Acuérdense cuando éramos adolescentes y cualquier noviete o novieta, ¿no?, que tuviésemos entonces, si rompíamos era como un gran trauma, si suspendíamos una asignatura o un curso, aquello era una cosa terrible. Ahora, con la edad que tenemos, 30, 40, 50 años, eso nos parecen cosas menores, ¿no?, cosas de adolescente. Pues bien, incluso lo que estamos viviendo ahora, la pandemia, que pocas generaciones han podido experimentar una situación global tan adversa, incluso esto, cuando tengamos 80 años, será un mero recuerdo, una cosa perdida en nuestra historia. Con 80 años, cuando tengamos toda la vida delante de nosotros, casi ni nos acordaremos de la pandemia. ¿Por qué? Porque tendremos perspectiva. Igual que ahora lo de la adolescencia nos parece un tema menor con la perspectiva actual, lo que nos pasa ahora, que nos pasa en el día a día, nos parecerá menor con la perspectiva del ser anciano. Eso es lo que intentamos con esta práctica del anciano, tener
perspectiva. Nosotros solemos hacerlo más largo, voy a hacerlo de una forma muy breve, pero sí que quería que conectasen con este sentido de la vida, con esta perspectiva. Vamos a hacerlo un momento, si les parece. Les invito a que se vean con la edad que tienen ahora. Insisto que esto lo hacemos más largo, lo que pasa es que ahora no tenemos tiempo, lo hago súper breve. Puedan verse cómo están ahora, con la edad que tienen ahora, etc. Les invito a que piensen por un momento, ahora, ¿qué es importante para ustedes en la vida? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo valioso? ¿Qué es lo que quieren hacer? Seguro que habrá muchos temas laborales, muchos temas que tienen que ver con el día a día. Les invito a que hagan un resumen. En este momento, con la edad que tengo, 30, 40, 50, en mi caso, lo importante para mí en la vida es tal, tal y cual. Vamos un momento a la respiración, dejamos pasar pensamientos y emociones. Y ahora les invito a que den un salto complejo, que se vean a sí mismas, a sí mismos, con 80, 85 años. El aspecto físico que tendremos con 80 años. ¿Con quién viviremos? ¿Con qué personas? ¿Dónde viviremos? ¿En una residencia? ¿En un piso? ¿Con alguien que nos cuide? ¿Cómo será nuestra vida a los 80 años? Cuando ya el trabajo haga más de 20 años, que no es importante. El trabajo estructura mucho nuestras vidas. Cuando ya casi todo sea poco importante. Imagínense cómo será su vida a los 80 años. Y ahora les invito a que, con 80 años, pongan su vida delante de ustedes. Ahora tienen la perspectiva de toda su vida. Con 80 años, ¿qué será lo que les haga sonreír? ¿Qué será lo que les haga decir, he vivido una vida que vale la pena, que tiene sentido? Con mis contradicciones, con mis errores como ser humano, he llevado una vida que vale la pena, a que estoy orgulloso. Eso que les hará decir que es importante, que su vida es valiosa, que ha valido la pena. Esos son sus valores, lo que al final de la vida importe. Seguramente no tendrá nada que ver con el trabajo, sino que tendrá que ver con aspectos personales, familiares. Les invito a que puedan identificar una frase o dos que resuma lo que será importante al final de su vida. Que puedan decir, cuando tenga 80 años, al final de mi vida, lo importante, lo valioso, aquello por lo que valoraré mi vida será por esto y por lo otro. Si lo han podido hacer, les invito a que esa frase sea con la que se levanten cada mañana, para que cuando empiece el día y queden absorbidos por todas las exigencias de este mundo, no pierdan el norte. Siempre sepan lo que es importante, lo que es valioso. Siempre tengan su guía, su estrella polar. Y también les invitaría a que piensen si con la vida que llevan ahora, sin cambiar nada, al final de su vida se sentirán que han sido coherentes con sus valores, que han dedicado el tiempo a lo que era importante, a su sentido de la vida. O que tienen que cambiar algo. Es posible que tengan que cambiar algo, dedicar más tiempo a otras cosas y menos a otras cosas. ¿Qué es lo que tienen que cambiar? ¿A qué tienen que dedicar más tiempo o menos tiempo? Vale la pena pararse un momento en eso y decidir. Les dejo unos segundos y terminaré. Y solo quería terminar ya con estas conclusiones, ¿no? Deberíamos ser conscientes de que los seres humanos siempre vamos a experimentar sufrimiento. La vejez, la enfermedad, la muerte, catástrofes. Es inevitable. Va ligado al ser humano.
La clave es la resiliencia, no quedarse enganchado con los sentimientos negativos asociados a los sucesos. Es decir, la clave es la aceptación. Pero la aceptación, como les decía, no es estar de acuerdo, es asumir que no puedo cambiar lo que está ocurriendo y no luchar ni preocuparse, sino fluir. Hay una aceptación básica, ya hemos dicho, no luchar, y hay una aceptación aún más completa, es ver los aspectos positivos de eso que nos ha ocurrido. Y sobre todo lo que les invito es a tener claro su sentido de la vida, aquello que al final de sus días será lo importante. Si ustedes son coherentes con eso, cuando estén al final de su vida, se sentirán satisfechos por la vida que han llevado, porque ha tenido sentido. Nada más. Muchas gracias. Muito bom, muito obrigada, Javier. Muito bom. A gente vai abrir para perguntas agora. Se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever no chat ou abrir o microfone e fazer direto. Então, eu vou começar com as perguntas. Tem uma questão, né, quando a gente fala... Você me entende, Javier? Más o menos, sí. Sim, sim. Me gostaria de saber mais como hacer para explicar durante la psicoterapia lo que puede ser acepto y lo que no puede ser acepto. Percibo que algunos pacientes tienen dificultades en definir, ¿eso lo necesito aceptar o eso puede cambiar? ¿Cómo percibo hasta dónde va la capacidad de change, de mudanza? Sí, porque se todo está como que dependiendo de cómo lo veo, todo puede cambiar, ¿sí? Entonces, lo que no puede cambiar, ¿cómo lo defino? Se supone que esta persona ha intentado cambiarlo. Si ha intentado cambiarlo y no ha podido cambiarlo, es que seguramente no se puede cambiar. ¿Me explico? Siempre está esa duda, pero eso es una especie de excusa para no aceptar la expectativa poco realista de que se puede cambiar. ¿Tú crees que lo puedes cambiar? Inténtalo. Date un tiempo hasta que consideres que ya no se puede cambiar. ¿Me explico? No hay una forma mágica. Lo que está en el pasado es evidente que no se puede cambiar. Lo del presente, uno siempre tiene el sueño de que quizás podría, pero bueno, si tienes la duda, inténtalo. Cuando lo hayas intentado de forma adecuada un tiempo, es que no se puede cambiar. Entonces, acéptalo y sigue. Porque la ventaja de la aceptación es que te permite seguir adelante. Si no lo aceptas, siempre estás luchando, siempre estás sufriendo. La aceptación es decir, bueno, esto no se puede conseguir, pero puedo seguir siendo igual de feliz, aunque no tenga esto. Puedo seguir, porque la felicidad no está fuera, la felicidad está dentro, está en la mente. La gran diferencia entre la psicología oriental y occidental es esa. ¿Dónde está la felicidad? Los occidentales siempre pensamos que está fuera, que hay que conseguir algo, que cuando lo tengamos nos hará felices. La filosofía oriental es que la felicidad está dentro, está en la mente. No depende de un objeto externo. Depende básicamente de la aceptación, de fluir con el mundo, de no buscar cosas imposibles. Então, tem uma pergunta do Wandler. Eu não sei se eu posso fazer. Sim. A repetição das frases é uma maneira de expressar a intenção de aceitar? Caso sim, é possível fazer a prática com imagens e que expressam a intenção? ¿Expresan la intención? Sí, sí. Generalmente lo hacemos más con frases porque la mayor parte de la gente es verbal, pero uno puede hacerlo con imágenes, ¿no? Podría representarse una imagen de aceptación, ¿no? Una imagen de apertura, de palmas abiertas. Podría ser perfectamente de que abraza el mundo, de que abraza
aquello que está rechazando, que no acepta. Sí, con imágenes puedo hacerlo perfectamente. Es muy buena pregunta esa, sí. Y es muy potente, ¿eh? Las prácticas de aceptación son muy potentes. Yo os invito a que las hagáis y a que las utilicéis con los pacientes, porque los pacientes y cualquiera que sufre, ¿eh? No, porque la vida del ser humano es estar peleándose con el mundo continuamente por algo que no puede cambiar. Es una lucha interminable. Si pudiésemos alinearnos con el mundo, Nisargadatta, un gran meditador, Vedantadvaita, decía, el sabio es amigo de lo inevitable. Es decir, lo que no puede cambiar se hace amigo de ello. No lucha, no pelea, no pierde el tiempo. Con lo cual, no hay casi diálogo interno. Yo sí insisto, si tuvieseis máxima aceptación, nulas expectativas, la mente no generaría ni un pensamiento. No habría diálogo interno. El diálogo interno solo se construye para conseguir aquello que quiero, para evitar aquello que no quiero. Es una pelea continua con el mundo para conseguir nuestras expectativas. Alguém mais? Opa, tem uma pergunta aqui. Vamos fazer. Deixa eu ver quem é. A Júlia fez a seguinte pergunta, Javier. Sí, ya la veo. Sí, Julia, ¿qué tal? Sí, hemos hecho varias publicaciones sobre la terapia de aceptación, sobre la terapia de compasión, sobre estilos de apego. Hemos trabajado en gente sana, en depresión, en fibromialgia. Es muy eficaz en general, porque la mayor parte de la gente es muy autoexigente, siente mucha culpa, mucha vergüenza. Los estilos de apego pueden mejorarse. El más difícil es el estilo de apego ligado al maltrato, el más adverso de todos, ¿no? Porque ahí generalmente hace falta algo de MDR, porque suele haber estrés postraumático, etc. Pero en general todos mejoran hacia estilos de apego más seguros, teniendo mucha mayor sensación de bienestar, etc. Funciona bien. Sara Giselle, pregúntanos si la aceptación puede ser trabajada para comprender que una relación o un trabajo sin mudarse, ¿no? Y si es necesario una mudanza, ¿no? Cambiar de trabajo para tener una vida más digna. El tema de la aceptación, tendréis que tener claro que el ser humano no puede no actuar. El ser humano siempre está actuando, no puede no actuar, ¿no? Y cuando hacemos resolución de problemas, que yo es una técnica que os recomiendo, una de las alternativas es quedarse como estoy. Esa es una alternativa que mucha gente elige, pero es diferente quedarse como estoy, como una víctima, que después de haber hecho resolución de problemas, darse cuenta de que la mejor alternativa y solución para mí es quedarme como estoy, porque eso me permitirá seguir adelante, hacer más cosas. No sé si me explico. Imaginaos una relación de pareja insatisfactoria. Y yo estoy siempre diciendo, me divorcio, no me divorcio, ¿qué hago? Etcétera. Puedo estarme años así. Y mientras estoy años en la duda, no actúo y sufro. Si yo hago resolución de problemas y digo, lo mejor que puedo hacer en los próximos 5 años es quedarme en esta relación porque por mi situación económica, mis hijos, por lo que sea, es lo mejor para mí. Y yo tomo esa decisión de forma voluntaria. Si la tomo, puedo pasar a la siguiente fase, que es, ahora que he decidido quedarme aquí, ¿qué puedo hacer para que sea de la forma más agradable posible quedarme? Pues igual tengo más relación con amistades, cojo un nuevo trabajo, me dedico a hacer tal cosa. ¿Me explico? Es decir, ya he tomado esta decisión y construyo siguientes decisiones. Pero mientras no tomo una decisión, siempre parece que estoy de una forma temporal, sin hacer nada, sin construir nada. Vale la pena intentar tomar decisiones, seguir adelante. La aceptación es simplemente una de las alternativas cuando no puedo cambiar el mundo. Exactamente, ¿no? A veces se puede mudar, pero con un alto costo. Cuando hacemos resolución de problemas, uno de los temas también es la inoculación de estrés. Quiero decir, ¿cuál es el coste que yo tengo que pagar
por tomar esta decisión, porque va a haber costes. Es imposible que no haya un coste. Si te quedas como estás, tiene un coste, pero si tomas cualquier decisión, si tomas cualquier acción, también tiene un coste. Tienes que valorar coste-beneficio de tus acciones o de la aceptación. ¿Más comentarios? Tem a pergunta do Zé. Respondeu. Sí, eso, ¿no? Lo del alto coste es lo que hemos comentado, ¿no? Que al final todas las acciones tienen un coste, ¿no? No se puede actuar sin coste. Javier, Sí. você poderia explicar melhor a relação entre o que é mindfulness e o que não é mindfulness e como que a aceitação poderia ser pensada à luz dessa disciplina? Eu penso muito na aplicação do caso clínico, né? A utilização do mindfulness como uma ferramenta para o vínculo terapêutico, né? Então, em algum momento você disse que mindfulness não é necessariamente meditação, né? Então tem algo que poderia ser melhor compreendido. ¿Qué preguntas? ¿Qué es mindfulness y qué no es mindfulness? No acabo de entender. ¿Y qué tiene que ver la aceptación con mindfulness? Sim, como que o tema do nosso encontro é mindfulness e aceitação em psicoterapia, né? Sim. Então, como que nós trabalhamos a ferramenta mindfulness com essa dimensão da aceitação que tu vem explicando para nós agora, né? Mais diretamente. Bien. Bueno, mindfulness y aceptación están intrínsecamente ligados, ¿no? Quiero decir, mindfulness es estar en el momento presente con aceptación. La forma de aceptar es no tener expectativas, tener el menos diálogo interno posible. Las prácticas de aceptación ya hemos visto, estas son las prácticas de aceptación que yo os recomendaría. Y sin embargo, a mí un tema que me preocupa es que hay gente que lleva años practicando mindfulness y no aumenta la aceptación. No sé si habéis podido ver eso. Y no avanza en su proceso, porque necesariamente mindfulness tiene que aumentar la aceptación, si no algo está fallando. Hay estas técnicas directas como las que hemos hecho, pero si practicáis mindfulness con un objetivo, siempre queriendo conseguir algo, eso dificulta la aceptación, porque estáis haciendo un mindfulness muy instrumental. Yo os invitaría a hacer mindfulness para estar bien aquí y ahora, para estar bien en general, para entender que la felicidad está dentro de vosotros y para no estar persiguiendo cosas fuera. Eso es lo que os va a dar una aceptación, un bienestar a largo plazo. Insisto, muchas veces la gente practica mindfulness como si fuese un objeto más y eso hace que no funcione tan bien. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir. McMindfulness criticó a mindfulness por eso, ¿no? Por el uso instrumental de mindfulness. Yo creo que mindfulness se puede utilizar como terapia y mejora, pero llega un momento en que mindfulness se utiliza por sí mismo, porque produce tal sensación de bienestar, de conexión, de fluir, que no necesitas nada más. Es estar aquí, en el momento presente, en este mundo tan increíble. No hace falta nada de fuera, está todo dentro. No hace falta que busquéis fuera lo que está dentro. Eso es interesante decírselo a los pacientes, que siempre están buscando una especie de felicidad, sanación fuera. La respuesta está en ellos, está dentro. Es mi experiencia, Lógicamente nosotros les podemos ayudar y acompañar en ese camino, pero la respuesta la tienen ellos. ¿Un comentario más? Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Eu acho que é isso, né, gente? Quer falar alguma coisa, Lê? Quer perguntar mais alguma coisa? Tem uma pergunta da Júlia. Si enseño formalmente las prácticas para mis pacientes, sí, dentro de un contexto
muy personalizado y tal, sí, pero por ejemplo estas prácticas de aceptación la utilizo mucho, mindfulness lo utilizo mucho, prácticas como el afrontamiento compasivo lo utilizo mucho en muchas situaciones. A veces hacemos grupos de compasión o de aceptación, etcétera, pero en la terapia individual muchas veces utilizo aceptación, ¿no? Una de estas prácticas, compasión. Sí, sí, sí. Funciona muy bien. En general la gente es muy receptiva a esto. Sobre todo si ven que tú lo crees, no sé si me explico. Uno de los temas importantes es que el terapeuta practique y realmente no esté vendiendo como un vendedor ambulante, ¿no? Sino que está transmitiendo su propia experiencia, ¿no? Decir, mira, esto funciona, a mí me ha ido muy bien, pruébalo, pruébalo, ¿no? La gente lo prueba y en general le va bien. Hay gente que le cuesta más, le cuesta porque tiene tanto sufrimiento que incluso hacer una práctica le resulta muy difícil. Pero no porque no funcione la práctica, sino porque ellos no pueden hacerla, ¿no? ¿Algún tema más? Javier, antes da gente começar, uma pessoa me pediu para te fazer essa pergunta, para pedir para você explicar um pouquinho como é que é o Master em Saragoça, se ele está acontecendo online agora, como é que está funcionando o Master Mindfulness. Sí, nosotros tenemos un máster, ¿no? Que es un año especialista o 2 años máster. Es online, tenemos muchos alumnos de Latinoamérica, también de Brasil. Y el primer año, sobre todo, es para, digamos, crecimiento personal. Trabajamos muy diferentes aspectos, no solo mindfulness, compasión, aceptación, tradiciones, ¿no? La tradición budista, la tradición y otros aspectos, terapia dialéctico-conductual, aceptación y compromiso. Bueno, trabajamos todo eso, digamos, a nivel de crecimiento personal. Y el segundo año es más para utilizarlo de forma profesional, en entornos clínicos, con depresión, con dolor crónico, etcétera, en educación, tanto en enseñanza, institutos, colegios, como en universidades, en empresas, organizaciones, que es un tema muy importante, en deporte también. Eso es lo que vemos el segundo año, ¿no? La verdad es que yo creo que la gente está muy contenta porque adquiere una formación potente. Sí. ¿Hay algún prerequisito, pregunta Julia, para el máster? Sí, no, tener una carrera universitaria que se convalida con España, no hay mayor problema. No hace falta ser tampoco de ninguna profesión. Una de las riquezas es que hay quizás un 20% de psicólogos, un 20% de médicos, pero el resto son gente de la enseñanza, del periodismo, de empresas, entonces es de una riqueza muy grande. Cualquier duda me escribís a mí o Fernando os pasa mi mail y ya está, o lo encontráis. Si voy a publicar Vacuidad y no dualidad en portugués, me han ofrecido publicarlo en inglés y en francés. Estoy en ello todavía. En portugués no me han dicho nada, pero me encantaría, sí. Sí. Ahora estoy muy interesado en ese tema, sí, en la vacuidad. Hay un par de libros que quiero hacer ahora sobre llanas, estados de absorción, etcétera. Me interesa mucho ese tema. Yo, una de las cosas que intento transmitir, ¿no?, a la gente en el máster, en los cursos, es que la meditación es algo tan grande, tan grande. A veces me preocupa que se pueda dar una visión reducida de mindfulness, ¿no? La meditación es algo tan grande, tan valioso, ¿no?, para la humanidad. Muy bien, pues ha sido un placer estar con vosotros, Fernanda, Alex y todos. De verdad que un auténtico placer. Y ya sabéis dónde estoy para lo que queráis. Cualquier cosa me podéis escribir, podéis comentar, preguntar, y espero que sigamos viéndonos. Yo suelo decir que la vida es larga, así que espero que nos volvamos a encontrar en algún sitio. Com certeza. Muitíssimo obrigada, viu, Obrigado. Javier? Foi incrível. Muito bom. Muito obrigada a todos vocês, ao Ale e a Yara, que tão gentilmente traduziu para a gente. Muito obrigado. Segue conectado. Muitíssimo obrigada, Javier. Obrigada, Javier. Obrigada, Fernanda, Alexandre, Yara, por nos proporcionar esse momento.